En este video voy a hablarles sobre la aldosterona y algunos de sus efectos. Como ya les había mencionado en clases pasadas, la aldosterona, y ustedes ya la conocían, es un mineralocorticoide, el mineralocorticoide más representativo. Estos mineralocorticoides incluyen a algunos otros, como la desoxicorticosterona, la corticosterona, la cortisona e incluso el mismo cortisol, porque el cortisol, a pesar de ser un glucocorticoide, también tiene una acción mineralocorticoide. ¿Por qué tienen acciones parecidas? Porque vemos que todos son derivados del colesterol, y en esta cascada de reacciones observamos que el cortisol se transforma en pregnenolona y luego ya de ahí, a través de diferentes rutas metabólicas, pues puede dar origen al cortisol, a la aldosterona, entre muchas otras sustancias. Y vemos que todas son muy parecidas. El cortisol, su estructura molecular es muy parecida a la aldosterona, y por eso ambos tienen afinidad por los receptores mineralocorticoides. Sin embargo, la acción del cortisol es mucho menor que como mineralocorticoide que la de la aldosterona. Por eso la aldosterona es mucho más importante en cuanto a sus acciones como mineralocorticoides. Aquí tenemos una tabla donde observamos que tenemos aquí en la primera parte los esteroides suprarrenales, otros sintéticos, y luego tenemos la concentración en plasma, la cantidad promedio secretada en 24 horas, la actividad glucocorticoide y la actividad mineralocorticoide, porque acuérdense que tienen reacción cruzada por su semejanza en la molécula que los compone. Entonces tenemos al cortisol, que recordemos que es el más representativo de los glucocorticoides. Este tiene, vean, una concentración de 12 microgramos por mililitro, y en todo un día en promedio se secretan 15 miligramos por por mililitro en 24 horas en promedio. Porque recuerden algo muy importante: el cortisol no tiene una secreción uniforme durante todo el día, varía. En la mañana hay un pico de cortisol, y conforme empieza a caer la tarde y la noche bajan los niveles de cortisol. La actividad glucocorticoide la ponemos en 1. Todo lo que tenga más de 1 va a tener una actividad glucocorticoide más del cortisol, y vemos que su actividad mineralocorticoide también es de 1. Y luego observamos la corticosterona, que tiene una actividad de 0.3 y de 15, pero esta se secreta tan pobremente que realmente no es muy importante. Luego tenemos la aldosterona, vean, sus concentraciones son mucho menores, y observen que la actividad glucocorticoide también la tiene, pero la tiene a 1/3 de lo que la tiene el cortisol. Sin embargo, vean cómo la concentración, bueno, aquí parece como que es 1000 veces, pero en realidad el libro les menciona que es 2000 veces menor la concentración de aldosterona que la del cortisol, y por eso su actividad como glucocorticoide es muy pobre para la aldosterona. Al revés, aunque el cortisol tiene, vean, la actividad mineralocorticoide de la aldosterona es 3000 veces mayor que la del cortisol. Sin embargo, la concentración del cortisol es 2000 veces menor, y por eso su efecto no es tan notorio como la aldosterona. Además de que hay una enzima cerca de los receptores para los mineralocorticoides que degradan al cortisol y que evitan que el cortisol tenga una acción más notoria sobre los receptores mineralocorticoides, gracias a esta enzima. Y luego tenemos la desoxicorticosterona, ¿verdad?, que tiene 100 veces la actividad mineralocorticoide del cortisol y 0.2 de la actividad glucocorticoide, pero también se secreta tan poco, observen, que su acción es mínima e insignificante. Y luego tenemos la deshidroxiepiandrosterona. Esta, vean que tiene también una acción nula como glucocorticoide y mineralocorticoide, porque esta tiene más una acción en relación a efectos en cuanto a las características sexuales. Y luego tenemos los esteroides sintéticos. Estos se hacen en un laboratorio, no los secreta nuestro organismo.
y entonces vemos que tenemos una cortisona, una prednisolona, la metilprednisolona, la dexametasona, el 9-alfa-fluorocortisol, y hay más, ¿verdad? Como la betametasona, la mometasona, etc. Hay una que utilizamos que se llama, se me fue el nombre, a ver si ahorita me acuerdo. Estos fármacos se van a utilizar como análogos del cortisol, y entonces observen cómo algunos tienen más una acción mineralocorticoide, otros más una acción glucocorticoide, pero casi todos se usan como glucocorticoide. Entonces observen, la prednisolona tiene 4 veces la potencia del cortisol y solo 0.8 veces la potencia del cortisol como mineralocorticoide. Y luego tenemos la prednisolona, la prednisolona con, es que no dije la cortisona. La cortisona con 0.8 de la potencia del cortisol y 1 sobre la acción mineralocorticoide igual a la del cortisol. Luego tenemos la prednisolona, ahora sí 4 veces más potente que el cortisol. La metilprednisolona, la metilprednisona, que tiene 5 veces la potencia del cortisol como glucocorticoide, pero ninguna acción mineralocorticoide. Y la dexametasona, vean, esta es de las más usadas, y a lo mejor más de alguno de ustedes han tomado o les han inyectado la dexametasona. Ahorita se utiliza mucho en el tratamiento del COVID-19 para disminuir la inflamación excesiva que causa el virus. Entonces vean cómo tiene 30 veces, en algunas otras bibliografías lo van a encontrar como 25 veces más potente que el cortisol, además de que tiene una vida media mucho más larga y el efecto dura varios días. Por último, casi no es usado, el fluorocortisol. Tiene, vean, 125 veces más la acción mineralocorticoide que el cortisol y 10 veces más potente en su acción glucocorticoide que el cortisol. Bueno, antes de explicarles esta gráfica, quiero decirles que los mineralocorticoides, o sea, la aldosterona, son transportados de 90 a 95% unidos a proteínas plasmáticas. Esto hace que tengan una vida media larga. Recuerden que mientras más se unan a las proteínas, su vida media va a ser más larga, y la vida media de la aldosterona, al estar tan unida a las proteínas, es como de 60 a 90 minutos. Entonces es relativamente larga la vida media de la aldosterona. Y el metabolismo de los mineralocorticoides, bueno, al igual que el de los glucocorticoides y el de los andrógenos suprarrenales, va a ser a nivel del hígado por medio de glucuronoconjugación. Esto quiere decir que se le pega a la molécula de aldosterona el ácido glucurónico, y el ácido glucurónico hace que también por agregación de sulfatos, pero más por glucuronoconjugación. De hecho, van a ver que la mayoría de los fármacos se eliminan por glucuronoconjugación, y entonces al conjugar el mineralocorticoide al glucocorticoide o al esteroide suprarrenal con el ácido glucurónico, pierde su acción biológica y se favorece su eliminación por vía biliar o por vía renal. Por eso les mencionaba yo en clases pasadas que cuando el hígado no funciona adecuadamente, la concentración de estas hormonas puede elevarse en sangre. Bueno, hablando de esta gráfica, observen que aquí dice que hay 3 parámetros a medir en este experimento. Esto es un experimento en el que el primer parámetro es la excreción urinaria de sodio, y luego el volumen de líquido extracelular en general, todo el líquido que hay, y luego la presión arterial media. Aquí a lo mejor hubiera sido interesante ver también la excreción urinaria, de potasio, porque estos son los efectos que tiene la aldosterona. Observen, a este animal de experimentación en este tiempo en días, vean, el tiempo 0 es el momento en el que se le empieza a infundir aldosterona, se le empieza a administrar aldosterona a un animal de experimentación. Y entonces
se observa que a lo largo de 7 días más o menos de estarle poniendo la aldosterona, vean lo que va a causar. Aquí teníamos primero la excreción urinaria de sodio que se mantenía entre 200 y 300 miliequivalentes por día. Pero observamos que cuando empezamos a administrar la aldosterona, la excreción urinaria de sodio disminuye drásticamente, lo cual nos hace saber que uno de los efectos de la aldosterona es disminuir la excreción renal de sodio. Vemos que luego poco a poco se empieza a... Bueno, esto haría que el sodio, al no eliminarse por la orina, se acumule en la sangre, y al acumularse mucho en la sangre va a jalar agua, porque recuerden que el ion sodio es un ion osmóticamente muy activo, y al jalar agua desde el riñón hacia el torrente sanguíneo, o evitar más bien que se elimine demasiada agua, porque se está eliminando poco sodio, se elimina también poca agua, eso va a jalar agua hacia el torrente sanguíneo, lo que va a hacer que en la segunda gráfica, o en la de en medio, o la segunda de abajo hacia arriba, vamos a ver que se aumenta poco a poco el volumen sanguíneo circulante, el porcentaje sobre el normal, ¿verdad? Decíamos, aquí está el 100% del volumen sanguíneo circulante, y vemos que sube como al 115% el volumen sanguíneo circulante. Entonces, el que aumente el volumen sanguíneo circulante va a aumentar también la presión arterial, porque al aumentar el volumen de sangre circulante, pues va a aumentar la presión arterial. Y al aumentar la presión arterial va a hacer que se aumente la tasa de filtrado glomerular y que se dé un fenómeno que ustedes ya conocen desde Fisiología 1, que es el fenómeno de natriuresis por presión. Y entonces aquí vemos cómo se elimina más sodio como a los 2 o 3 días se empieza a eliminar más sodio por el fenómeno de natriuresis por presión, y luego ya se regula más o menos la secreción de sodio y de agua. Cuando suspendemos la administración de la aldosterona, pues la presión arterial tiende a regresar a lo normal, el volumen sanguíneo circulante también tiende a regresar a lo normal, y la excreción renal de sodio también tiende a regresar a lo normal. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la aldosterona? Es favorecer la eliminación de sodio, la absorción de sodio, favorecer la eliminación de potasio, que aquí no se ve, aumenta la excreción renal de potasio, y también va con esto a aumentar el volumen sanguíneo circulante por arrastre de agua, y va a aumentar también la presión arterial. Pero observen cómo esto no es inmediato, no es al cabo de segundos o minutos, sino que le toma días o varias horas tener su efecto máximo. Por ejemplo, aumentar la presión arterial, vean cómo aquí le tomó más o menos 3 días para que se viera el efecto de aumentar la presión arterial. Por lo tanto, el eje renina-angiotensina-aldosterona, que ustedes ya conocían, es un eje a mediano plazo que le toma días para recuperar el volumen sanguíneo circulante y estabilizar la presión arterial. Es lento. Y en parte es lento porque el efecto de la aldosterona es también a nivel del núcleo, parecido a como era el de las hormonas tiroideas. Observamos aquí representado con un cuadro un triángulo de color rojo a la aldosterona. La aldosterona entra a la célula del túbulo contorneado distal, túbulo colector, gracias a que es liposoluble, porque es derivada del colesterol, entonces puede atravesar todas las membranas plasmáticas muy fácilmente, llega y se une al receptor de aldosterona o receptor a mineralocorticoides, y al unirse a él, vean cómo el complejo receptor para mineralocorticoides y aldosterona se pueden pegar a la región promotora de varios genes que van a codificar para RNAs mensajeros que van a traducir en una proteína que ustedes ya conocen, que es la ATPasa de sodio y potasio, y para unos canales de sodio. Estos canales de sodio vemos que son bloqueados por un antidiurético que se llama amilorida. Ya cuando lleven farmacología, nefrología y cardiología, pues van a ver más a fondo sobre la acción de los diuréticos, pero en sí lo que hacen pues es evitar que se absorba el sodio y que se elimine sodio y agua, y con eso disminuyen el volumen sanguíneo circulante, disminuyen el edema y disminuyen la presión arterial. También vemos acá que el receptor para mineralocorticoides puede ser bloqueado por la acción de la espironolactona, que también es otro antidiurético,
Entonces, al poner la espironolactona no se va a sintetizar el RNA mensajero y no se va a formar la tepeasa de sodio y potasio y no se va a formar el canal de sodio. ¿Qué hacen esta tepeasa y este canal de sodio? Bueno, y en consecuencia la espironolactona favorece la eliminación de sodio y la retención de potasio. Es como un diurético ahorrador de potasio. Entonces tenemos aquí que al aumentar el número de canales de sodio en la parte que da hacia la luz del túbulo, pues se va a favorecer la absorción del sodio hacia la célula porque, número uno, la concentración de sodio fuera de la luz del túbulo es mayor que dentro de la célula, porque recordemos que dentro de la célula la concentración de sodio es muy baja debido a la ATPasa de sodio y potasio. Mientras más ATPasas de sodio y potasio haya en la parte basal de la célula epitelial, las células epiteliales del túbulo contorneado distal y túbulo colector, pues vamos a tener que hay una mayor salida de sodio desde el interior de la célula hacia el intersticio y una mayor entrada de potasio. Y gracias a este gradiente de concentración que hace que se concentre muy poco el sodio dentro de la célula, pues es que va a entrar por gradiente de concentración este sodio desde la luz del túbulo. Entonces, vean cómo aquí entra el potasio y favorece la eliminación del potasio porque también, aunque no está representado aquí, activa un cotransportador de hidrógeno y potasio, de hidrógeno y potasio. Entonces, la excreción se favorece la excreción de potasio y la absorción de sodio. De tal manera que si hubiera un exceso de aldosterona, tendríamos mucho sodio en la sangre. Bueno, más bien, sí habría mucho sodio, pero no nos da hipernatremia porque a la vez que se está absorbiendo el sodio, se está absorbiendo líquido y entonces tendríamos una hipervolemia, más bien, y la elevación del sodio sí es notoria, pero no es muy marcada. Y lo que sí se vería más marcado sería una hipopotasemia por eliminación excesiva de potasio. Y al revés, si tuviéramos una deficiencia de la hormona aldosterona, pues tendríamos que se aumentaría la concentración de potasio en sangre porque se está eliminando menos y entonces tendríamos una condición de hiperpotasemia. Y al revés, el sodio a no estarse absorbiendo tendríamos una hiponatremia y una hipovolemia. Es tan importante la acción de esta hormona que a los pocos días de no tenerla circulando en sangre porque tengamos destruidas las glándulas suprarrenales o porque haya algo que impida que se sintetice la aldosterona, en pocos días la persona al tener una ausencia total de aldosterona se muere. ¿Por qué? Pues porque se le baja tanto la presión arterial, se concentra tanto el potasio en sangre que el paciente fallece si no tiene una terapia hormonal sustitutiva. Bueno, había algo que se me pasaba a decirles. Creo que no. Vamos a hablar de la regulación de la secreción de la aldosterona. ¿Qué hace que la aldosterona se secrete más o se secrete menos? Lo que hace que se secrete más la aldosterona son 4 estímulos principales. Uno, ustedes ya lo sabían, es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, si se aumenta la concentración del sodio en la sangre y de otros solutos, estos van a estimular al riñón para que libere renina. La renina transforma el angiotensinógeno circulando en sangre, que es una proteína, un péptido pequeño de alrededor de 10 aminoácidos circulando en sangre, que es transformado en angiotensina 1 por la renina, es secretado por el riñón, el angiotensinógeno, y transformado en angiotensina 1. Al pasar por los capilares del pulmón se van a encontrar con la enzima convertidora de angiotensina. Fíjense que esta enzima convertidora de angiotensina le sirve al SARS-CoV-2 para entrar a nuestro organismo. Por eso había una relación entre los que tomaban inhibidores de la IECA y la mayor incidencia del SARS-CoV-2, porque se aumentaba el número de enzima convertidora de angiotensina y entonces había más puntos de anclaje para entrada del virus. Entonces la IECA, la enzima convertidora de angiotensina, va a transformar la ECA va a transformar
a la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2, entre muchos de los otros efectos que va a tener, pues es que va a llegar a la glándula suprarrenal y va a provocar la síntesis y secreción de la aldosterona. Entonces ese es uno de los estímulos más potentes para que se secrete la aldosterona. Otro de los estímulos va a ser el ion potasio. El ion potasio, al elevarse en sangre, va a aumentar la secreción de la enzima convertidora de la aldosterona, para que la aldosterona, al hacer que se aumente la expresión de la ATPasa de sodio y potasio, se elimine o se favorezca la eliminación de potasio en el riñón, y con esto baje el potasio, porque recuerden que el que se eleve o disminuya el potasio es importantísimo, porque es catastrófico si no se regula adecuadamente. El sodio, por último, un aumento en la concentración de sodio en el líquido extracelular tiene muy poco efecto sobre la reducción de la secreción de aldosterona. Entonces realmente es insignificante el que cambie el sodio, porque el estímulo más potente es el potasio, el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y por último, una cuarta razón es la ACTH, la adrenocorticotropa. Fíjense bien, la adrenocorticotropa de manera aguda no tiene un efecto aparente sobre la secreción de aldosterona. Es decir, que si de repente una persona ya no tiene corticotropina o ACTH, el paciente no va a tener ninguna alteración con la aldosterona, porque el eje renina-angiotensina-aldosterona o la concentración de potasio siguen haciendo que se secrete. Pero a la larga, el que la corticotropina no esté, va a ir atrofiando poco a poco, no solo fíjense bien, no solo la capa glomerular y la capa fascicular, sino que también se va a ir atrofiando poco a poco la capa reticular, pero a esto le toma muchos meses o años darse, pero a fin de cuentas, a la larga sí va a traer problemas también en la secreción de la aldosterona, por lo que se cree que su efecto es más permisivo sobre la acción de la aldosterona, o sobre las condiciones que deben de tener las células de la corteza suprarrenal para la secreción de aldosterona, pero a la larga sí afecta la ACTH. Pero de manera aguda, recuerden, lo que importa es el eje renina-angiotensina-aldosterona y la concentración de potasio. Bueno, con base a eso que acabamos de decir, pues vemos aquí que la aldosterona plasmática se va a ver modificada. Miren, esta es una gráfica que nos muestra la aldosterona y esta nos muestra el cortisol. Y aquí tenemos un control. En amarillo tenemos cuántos son los niveles normales en un individuo sano, sin ninguna perturbación de nada del colesterol, del cortisol y de la aldosterona. Y luego tenemos aquí en la barra de color rojo sujetos a los que se les pone inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, y entonces observamos que la enzima convertidora de angiotensina en el cortisol casi no tiene un efecto, muy leve, casi insignificante, el que le agreguemos. En cambio, si le agregamos un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina como el captopril, el enalapril, el lisinopril, etc., lo que va a pasar es que la concentración de aldosterona va a disminuir, porque al inhibir la formación de angiotensina 2, pues la angiotensina 2 no va a poder estimular la secreción de aldosterona. Entonces vemos que se disminuye muy significativamente, y por eso el enalapril y el captopril se utilizan como antihipertensivos, porque entre otros efectos lo que causa es que disminuye la aldosterona, y con esto se disminuye la reabsorción de sodio y agua, se favorece la eliminación de líquido, la disminución del volumen sanguíneo circulante, y con esto la hipertensión arterial. También tiene efectos sobre la resistencia vascular periférica, porque ustedes saben que la angiotensina 2 tiene un efecto sobre la vasoconstrictor sobre los vasos sanguíneos. Al no estar presente, disminuye la resistencia vascular periférica y disminuye la presión arterial. Y también pues sobre la producción y secreción de la hormona antidiurética, como les mencioné en la clase pasada. Y luego tenemos el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina más una infusión de angiotensina 2, o sea, el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina hace que no se produzca angiotensina 2, pero ¿qué pasa si aparte yo le pongo angiotensina 2 externa? Pues muy fácil, al cortisol no le va a hacer nada, ese sigue igual, pero a la aldosterona pues va a hacer que se restablezca, porque esta angiotensina 2 que estás poniendo de manera exógena lo que provoca es aumento de la secreción de aldosterona.
Muy bien. Con esto vamos a dejar aquí el video. Espero les sirva esta clase. No pude estar con ustedes porque como ya le mandé por ahí el mensaje a su jefe de grupo, tengo que llevar a mi mamá a que la vacunen.